comenzando el taller de trabajo de grado. En esta oportunidad iniciaremos con las pautas generales para la elaboración del tema de estudio en epidemiología. Para ello, nosotros tenemos que comenzar a definir el tema de estudio, denominado la variable de estudio. Y esta variable de estudio se ubica en los 6 niveles de la investigación científica. Cada uno de estos niveles de la investigación científica inicia en una base, que es el estudio o el nivel exploratorio de la investigación, que corresponde a la investigación cualitativa. Escalando y subiendo un peldaño hacia arriba de la pirámide, tenemos el nivel descriptivo de la investigación. A partir de este nivel se inicia la investigación cuantitativa, recorriendo por el nivel relacional, el nivel explicativo, el nivel predictivo y el nivel aplicativo de la investigación. Miren cómo es tan importante en epidemiología tener definida nuestra variable de estudio, vale decir, el tema de estudio que abordaremos en el trabajo de grado. Y de acuerdo a la definición que ya tengamos consolidado, ubicaremos en uno de estos 6 niveles de la investigación científica mencionada, para luego proceder a buscar una estrategia metodológica. No solamente esta estrategia metodológica para alcanzar nuestros resultados favorables que nosotros deseamos obtenerlos en el proceso de la investigación, sino también buscaremos estrategias estadísticas. Es decir, cada uno de nosotros tendrá que tener un diseño individual. Si tomamos uno de los niveles de la investigación, tendrá un diseño muy particular y muy personal en su trabajo de grado. Para ello, se debe utilizar nuestra experiencia propia sobre el tema a abordar en epidemiología, aquel evento de salud de importancia que nosotros tomamos de este inicio como parte de nuestra investigación. También podemos indagar consultando a otros expertos sobre el tema de estudio, sobre nuestra variable de estudio. Es por ello que nosotros en esta presentación desarrollaremos 5 hitos fundamentales para desarrollar el trabajo de grado. El primer hito: ubicarnos en el nivel de la investigación para dar el curso en el proceso de la investigación en el trabajo de grado. Al descubrir ya nuestra variable de estudio, nuestro tema correspondiente, la variable que es la que nos llama para realizar este trabajo de grado sobre un problema de salud en epidemiología, por ejemplo, la neumonía viral por SARS-CoV-2 es una variable de estudio, es un tema de estudio, es la variable principal. Termina, por lo tanto, la identificación de esta variable de estudio y ubicarlos en uno de los 6 niveles de la investigación al plantear una solución de este evento de salud propuesta. Y este evento de salud, la única solución sería mejorarlo, mediante, por ejemplo, un tratamiento para la neumonía viral por SARS-CoV-2. En este recorrido con nuestra línea de investigación, vale decir con nuestra variable de estudio, se atravesarán momentos a los que se denominan niveles de la investigación. Como ya lo hemos mencionado, estos niveles de la investigación son 6 y puede ubicarse nuestra variable de estudio en uno de estos niveles. Cada uno de estos niveles es distinto al otro. Distinto en el sentido de la intención planteada,
distinto en el sentido del método a emplear y distinto en el análisis estadístico muy propia y muy particular en cada uno de estos niveles investigativos. Vamos por el segundo hito. Plantear el objetivo del estudio. ¿Qué es el objetivo del estudio? Lo vamos a abordar en este taller de grado como una definición muy propia del ámbito metodológico, que es la traducción operativa del propósito del estudio. ¿Y dónde encontramos el propósito del estudio? Lo encontramos en el título de la investigación a desarrollar. Y por lo tanto, este propósito del estudio puede estar ubicado en uno de los 6 niveles de la investigación, al igual que nuestra variable de estudio. Por lo tanto, traducimos operativamente mediante un objetivo, que se expresará el propósito del estudio muy claramente en el título de la investigación a desarrollarse. De manera que para efectivizar un estudio epidemiológico se debe factibilizar necesariamente el propósito del estudio que está planteada en el título de la investigación. Entonces, recién se planteará un objetivo estadístico. Vale decir que el propósito tiene que estar plasmado. Y una vez plasmada el propósito del estudio, planteamos un objetivo estadístico. Este objetivo de estudio que esté relacionado con la prueba estadística del nivel investigativo, sobre todo de la investigación cuantitativa, porque indicamos que la investigación cuantitativa inicia en el nivel descriptivo y concluye en el nivel aplicativo donde implementamos la mejora. Y en este sentido podemos plantear un objetivo, por ejemplo, asociar, muy propia del nivel relacional, para que se ejecute una prueba estadística denominada chi cuadrado. Vamos por el tercer hito, identificar el tipo de estudio. El tipo de estudio nada más que es un conjunto de estudios epidemiológicos, las mismas que deben cumplir necesariamente una clasificación que sea operativa, que nosotros en el taller de grado podamos identificar ese tipo de estudio para que entregue categorías plenamente exhaustivas. Quiere decir que la variable de estudio esté ubicada en una de las caras de una moneda, para dar el ejemplo. Y no puede estar el tipo de estudio ubicados en las dos caras de esta moneda. Y asimismo, tiene que estar el tipo de estudio mutuamente excluyentes. Vale decir que no puede haber una intersección, ubicar un tipo de estudio en ambos sentidos. Eso metodológicamente no se acepta. A estas dos categorías ubicadas y formadas se agrega un principio de la ciencia que es la parsimonia. Es decir, el tipo de estudio tiene que tener una clasificación lo más simple y lo más adecuado para este taller de grado. Y así contar con una clasificación ideal de dos categorías, como la cara de una moneda, solamente una cara. No puede ubicarse los estudios en una sola cara. Bien, puede ser el tipo de estudio ubicado ya sea en primera instancia un tipo
y en segunda instancia el segundo tipo, solamente 2 categorías. Para ello, la clasificación lo planteamos de la siguiente manera en epidemiología. Según la intervención del investigador, los estudios pueden ser catalogados como observacionales o experimentales. Vale decir que en esta categorización de este tipo de estudio, un estudio es netamente observacional o netamente experimental. ¿A qué se debe esta clasificación? Porque el investigador no realizó en los estudios observacionales ninguna intervención. En cambio, en los estudios experimentales realizó una intervención y además manipulación. Por eso se denominan estudios experimentales. No solamente la intervención y la manipulación, sino también tiene un grupo control conformado. Muy útil en los estudios con los medicamentos. Otro tipo de estudio es según la planificación de la recolección de los datos. Los estudios pueden ser retrospectivos o prospectivos. ¿Por qué retrospectivos? Porque los datos que va a recolectar el investigador son datos secundarios. ¿Dónde están dichos datos secundarios? Almacenados en un medio de registro, sea físico o digital. Para nosotros puede ser la historia clínica, cualquier libro de registro, y ello constituyen los datos secundarios porque el investigador no los registró, sino los realizó otro. ¿Y por qué se denominan estudios prospectivos? Porque los datos son recolectados de manera primaria. Estos datos primarios le dan la denominación de estudio prospectivo. Por lo tanto, los estudios, según la recolección de los datos, serán estudios retrospectivos o estudios prospectivos. Vayamos con el tercer tipo de estudio, según el número de mediciones que se realice sobre la variable de estudio. ¿Dónde lo hemos definido la variable de estudio? Cuando hemos identificado nuestro tema a abordar. Y según esta clasificación, existen estudios transversales y estudios longitudinales. El estudio transversal se caracteriza porque existe una sola medición realizada por el investigador. No existe más mediciones. Si hubiera más de una medición, por lo menos 2 mediciones, una medida basal y una medida final, se lo clasifica como estudio longitudinal, porque se realiza más de una medición. Por lo tanto, los estudios son transversales o longitudinales. Y finalmente tenemos la clasificación del tipo de estudio según el número de variables analíticas que se tenga en la investigación. Existirán estudios descriptivos muy utilizados esta clasificación en epidemiología. Y por lo tanto podemos afirmar lo que son estudios epidemiológicos de tipo descriptivo. Pero ¿qué lo caracteriza para que sea clasificada de esta forma? Porque tienen una sola variable analítica. En el ejemplo que dimos, de una sola variable analítica es la neumonía viral por SARS-CoV-2. Única variable analítica, estudio descriptivo. ¿Y cómo son aquellos estudios analíticos? Tienen más de 2 o más de una variable analítica, por lo menos 2 variables analíticas. A la variable principal, neumonía viral por SARS-CoV-2, podemos añadir otras variables.
Por lo tanto, son estudios epidemiológicos analíticos, porque mínimamente cuentan dos variables analíticas. Vamos por el penúltimo hito, el cuarto, el diseño de la investigación. A partir de la clasificación de los tipos de estudio, podemos caracterizar un tipo de diseño de estudio. ¿Y qué es este diseño de estudio? Nada más que una estrategia metodológica. Por ejemplo, al realizar la clasificación, ¿no?, de los tipos de estudio, y se conforman un diseño muy individual, muy particular de cada investigador. Y además un diseño es una estrategia estadística muy particular para alcanzar esta intención puntual que tuvo el investigador al iniciar dicho estudio. De manera que pueden existir tantos diseños como se nos ocurra plantear ideas de investigación a un inicio que se nos presenta. Y por lo tanto, nunca existirán dos diseños iguales entre investigadores. Por ejemplo, existen diseños para las ciencias de la salud o que tuvieron origen en las ciencias de la salud. También existen diseños en las ciencias sociales, en las ciencias naturales o biológicas y diseños en las ciencias del comportamiento. Veamos cada uno de ellos en forma resumida. Un diseño epidemiológico que nace en las ciencias de la salud, como el diseño de prevalencia, el diseño de incidencia, el diseño de casos y controles, el diseño de ensayos clínicos aleatorizados, etc., son propias de los diseños epidemiológicos que se originaron en las ciencias de la salud. Por otro lado, tenemos a los diseños comunitarios, como los diseños ecológicos que nacen en las ciencias sociales, muy propias de este ámbito de conocimiento como son las ciencias sociales. También existen diseños experimentales que nacieron en las ciencias naturales. También se denominan ciencias biológicas o ciencias experimentales. Y muy propia, como ejemplo, tenemos a los diseños experimentales como el diseño cuadrado latino. Y existen muchas más, pero nosotros como profesionales en ciencias de la salud podemos adoptar un tipo de diseño experimental. Y finalmente existe el diseño de la validación de instrumentos que tienen su origen en las ciencias del comportamiento. El diseño de la validación del contenido, muy importante, y lo podemos adoptar esta forma de validar nuestros instrumentos como una forma de recolectar nuestros datos. Y existen más, desde luego. Y esto es importante contextualizarlo, que los diseños que vayamos a utilizar en la investigación, en el presente taller de grado, va a depender de cada uno de ustedes. Concluimos con el quinto hito, relacionado a los resultados. Desde luego, luego de haber asegurado la validez del estudio, del trabajo de investigación en el campo de la epidemiología, tenemos que tener la sección de resultados. Y para ello se procede a desarrollar la estrategia metodológica y estadística, que lo vamos a aprender en este taller de grado.
paso a paso. Y siendo así, que estos resultados es producto, sobre todo, de la recolección de datos que hemos realizado todos nosotros. Para ello, seguramente hemos empleado un instrumento de recolección de datos, sean estos mecánicos o instrumentos documentales, fundamental para la recolección de los datos. Con estos datos recolectados se elaborarán los resultados. Si nos hemos ubicado en uno de los prácticamente diríamos en uno de los 5 niveles de la investigación cuantitativa, tenemos que presentar nuestros resultados en forma adecuada. Primero, presentar en tablas o en gráficas. Además de presentarlos en tablas o gráficas, tenemos que realizar la descripción de esa tabla, la descripción de dicha gráfica. Finalmente, completarlos con el análisis estadístico. Y estamos ubicados en uno de los niveles de la investigación, excepto la exploratoria, que no realiza análisis estadístico. Por lo tanto, realizamos el análisis estadístico y concluimos con la interpretación estadística, dando respuesta al propósito del estudio. Por ejemplo, si tuvimos el propósito del estudio con nuestra variable de estudio planteados como, por ejemplo, factores de riesgo para la neumonía viral por SARS-CoV-2, tendremos que interpretarlo indicando que, por ejemplo, la edad fue un factor de riesgo. Esa es la interpretación. Por lo tanto, hemos abordado los 5 hitos necesarios para tener ya muy claro en el presente taller de grado.